Boyacá es sinónimo de belleza, de trabajo, de grandeza y de gente trabajadora. Boyacá es el segundo departamento más grande del país y por consiguiente uno de los que mayores riquezas tiene para ofrecer y tesoros por descubrir. Boyacá es la cuna de la libertad y se levanta orgullosa de su título, un honor que sacan a relucir sus pobladores, los que por años han puesto el hombro para que este pedacito de mundo se siga vistiendo de colores, sonrisas y ganas de vivir. Fruta, fruta, fruta. Estamos en Samacá, como pueden ver, Boyacá, precisamente. Los que vivimos aquí en Samacá les dicen samaquenses. Tenemos el Puentón, tenemos las lagunas de Gachaneca, las represas. El Puentón es por decirlo así, es un gran puente donde tiene vías férreas donde pasan trenes cargados de material. Para mí lo más bonito son los parques. Pues a mí me gusta el pueblo porque es muy bonito, hay varios lugares para conocer. Lo que más me gusta es con las personas con las que vivo, ya que me siento rodeado, lleno de personas con las que convivo bien y me siento bien. Y acá vivo libre. Yo soy muy orgullosa de ser de Samacá. Acá se vive un ambiente muy agradable, además de que no es tan ciudad, es un pueblo y en un pueblo pues yo creo que a la mayoría les gusta vivir en un pueblo por su zona más rural que urbana. Entonces es muy bonito vivir acá en Samacá. Hace varias décadas los campos de Samacá cultivaban la materia prima de uno de los productos que más consumen los boyacenses, la cerveza, pero las importaciones acabaron con los campos de cebada y trigo, que hoy quieren rescatar el ingenio de dos jóvenes samaquenses que creen en lo nuestro. Permiso, buenas. Hola César. ¿Cómo está Armando? ¿Cómo estás César? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Vine a conocer el trabajo que están haciendo ustedes aquí en Samacá. Un Señor, trabajo bienvenido. de emprendedores, de jóvenes y de orgullosos boyacenses. Muy ¿De dónde orgullosos. salió la idea de empezar a hacer cerveza? Bueno, la idea es de más o menos ver nuestro entorno, ¿no? Pues en nuestro entorno nosotros ¿qué cultivamos? Este es un municipio que cultiva principalmente la cebolla, pero también como cultivos de rotaciones tenemos la cebada, el trigo, la avena, el maíz. Todo eso suena mucho a cereales. Los cereales son el principal componente de la cerveza, es lo que necesitamos para llegar a una cerveza. Ese comienzo, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es en un lugar que, como usted bien dice, tiene una tradición agrícola y campesina, pero que se dedica a otras cosas? Acá la gente cultiva el trigo, la cebada, o la papa, o la cebolla, pero nunca se ha dedicado a esto. ¿Cómo fue vender la idea, contarle a los papás? Claro, pues cuando uno empieza a decir que va a hacer cerveza, pues lo primero que dicen es que uno es un borracho, que lo que quiere es emborracharse, ¿sí? Sí. Pero bueno, ya empezamos a mostrar. Hicimos cervezas en la cocina, en ollas de 20 litros, con tanques de plástico, más o menos un proceso muy rudimentario, pero obtuvimos muy buenas cervezas. En los primeros 6 meses obtuvimos una medalla de oro acreditándonos como mejor cerveza del país, lo cual fue una sorpresa, pero fue algo que nos impulsó demasiado. Ya entonces yo inicié la empresa, pues soy emprendedor unitario, ¿sí? Pero tengo un colaborador muy pujante que se llama Juan David Gil, y él ha estado conmigo desde el inicio de la cervecería.
Entonces con él hemos estado trabajando, ya después de que dijimos, listo, sacamos la mejor cerveza de Colombia en ollas de 20 litros, vamos a intentar crecer. Entonces empezamos a mostrar la idea, a vender la idea a mis papás, a vender la idea a otra gente, nos metimos al Fondo Emprender del SENA, empezamos a gestionar recursos por aquí, por allá. Finalmente sí hemos obtenido un apoyo familiar, un apoyo del Fondo Emprender. Ahorita estos equipos son en arriendo, pero gracias a que obtuvimos fuimos favorecidos por el Fondo Emprender, vamos a comprar unos propios. Usted empezaba diciendo que una de las características del municipio es la agricultura y mencionó, por ejemplo, la cebada, uno de los elementos fundamentales en este proceso, pero desafortunadamente hoy casi no se siembra. Creo que por allá es donde ustedes quieren enfocar el siguiente paso de la empresa. ¿Qué es lo que quizá planean ustedes como negocio, pero también pensando mejor en la prosperidad del municipio? Sí, César, desafortunadamente las malterías en Colombia, que eran las que transformaban la cebada en malta, que es el principal materia prima de la cerveza, desaparecieron por allá en el año 70. Ahora solamente queda una maltería que sirve a Bavaria y nada más, pero esta maltería transforma cebadas traídas de Canadá y de otros países principalmente. Lo que queremos nosotros hacer es crear nuestra propia maltería, que convertir nuestras cebadas y nuestros trigos, porque también el trigo se puede maltear, nuestras avenas, y utilizar nuestros productos de acá de la región. También pues de mi viaje a Bélgica me di cuenta que habían cervezas con frutas, podemos hacer cervezas con durazno, con fresa, entonces son unas cervezas que podemos hacer y utilizando materias primas de la región. El eslogan que han utilizado ustedes es creer en lo nuestro. Entonces, ¿por qué creer en lo nuestro? Porque tenemos mucho potencial, César. La gente acá es muy trabajadora, la gente aquí se ayuda, la gente es muy entradora. Tenemos mucho potencial. Somos de la gente que yo veo que trabaja de sol a sol, de domingo a domingo, pero no tenemos los recursos. Simplemente necesitamos que alguien crea en lo nuestro. Es lo único que necesitamos. Y ustedes están creyendo y creo que nosotros también. Armando, muchas gracias y felicitaciones por lo que están haciendo. Gracias, César. Hombre, bienvenido. Encantado. Muchas gracias. ¿En serio? La historia es que antes Amacá era una laguna y los indígenas hicieron un túnel y ahí guardaron los tesoros pero más allá no se podía y ahí cavaron hasta que la laguna y salió una laguna y entonces un grupo de indígenas excavó esa parte y terminó derrumbándose todo y matando a los indígenas. Y la vereda del desaguadero es llamada así porque de ahí se fue todo el agua. Hay una laguna que se llama la Gachaneca. Esa laguna se reventó haciendo inundar a la fábrica y destruyendo todo lo que había. Lo único que quedó en pie esa vez fueron los buitrones. Y aquí termina esta historia. Adiós. Lo mejor de vivir en Sutamarchán es, primero que todo, el clima, segundo, la calidad de gente. La honestidad de la gente. Sus paisajes, su comida. La calidad humana, esa fraternidad que solo se consigue en nuestro terruño. Tomate, cebolla, alberja, curúa, de todo, porque al lado del páramo cultivan muchas cosas que sirven para el servicio de la gente. Porque esta tierra da todo lo que tú le siembras. Que queremos que los visitantes conozcan lo que es Sutamarchán.
El 77% de los pobladores de Sutamarchán se dedican a la agricultura y desde hace varios años el producto por excelencia es el tomate, que con el tiempo se ha tecnificado y hace que su calidad sea reconocida en los cientos de países a los que es exportado. Javier, ¿hace cuánto tiempo usted, como persona, conoce el cultivo del tomate? Aproximadamente unos 12 años, 12, 13 años, cuando se empezó acá en la zona con tomate. Inclusive hicimos parte de ser fundadores como invernaderos. Después vine a conocer el cultivo de tomate y aquí está. Y aquí estoy. Y aquí está. ¿De dónde es usted? Yo soy de Aquitania, Boyacá. Aquitania, tierra de cebolla. Tierra de cebolla, sí, señor. Y termina entonces ahora en medio del tomate. Y termino en medio del tomate. Y llegamos a conocer hoy tomate, que para mí es tomate cherry, pero ahora me estaba diciendo usted que propiamente no. No, no es un tomate cherry, son tomates especializados, tipo uvas, donde traen un sabor diferente, traen una calidad diferente al tomate común. Pues Javier, voy a seguir recorriendo con usted este lugar, seguir aprendiendo sobre tomate y seguir disfrutando sobre todo de un producto que hoy en día casi que caracteriza a esta zona del país. Lo invito a que me lleve, a que sigamos disfrutando, pero también le doy las gracias por enseñarnos sobre tomate y sobre esa sabiduría que sigue siendo campesina, porque ese origen lo tiene usted y está puesto en este tomate que tiene cultivado. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, muy amables por estar aquí y bienvenidos. ¿Te vas a montar este año? Este año sí prometo irme a montar en la tomatina. También. Pues el tomate es muy importante aquí en Sutamarchán, pues porque es la base de donde, donde la mayoría de las personas pueden vivir. Se me hace que es un fundamental para la economía, ya que no solamente los que lo cultivan ganan, sino también las personas que dependen de ese trabajo. ¡Ay! Bueno, esta hermosa ciudad se llama Tunja, del departamento de Boyacá. Tunja es una ciudad muy tranquila para vivir, o sea, con respecto a otras ciudades, acá se vive muy tranquilamente, cómodamente. Y lo más hermoso de Tunja es su gente. A continuación de su gente son los grandes campos y maravillas que nos ha dado Dios del campo, la papa. Aquí se trabaja más que todo con pasión, con amor. Nuestro producto de la papa, que es bien comercializado, y de ellos dependemos muchos comerciantes y de ellos toda la comunidad, todo el mundo entero, porque la papa es un producto, un tubérculo muy hermoso, y gracias a Dios el campo, la leche, las vacas y su gente. Gracias. En cada rincón de Tunja hay historias por contar. Algunas se han tenido que recuperar del olvido, pero ha valido la pena. Ejemplo de esto es la Casa del Escribano. La Casa del Escribano, Carlos, tiene para mí varias inquietudes. La primera, ¿quién era el escribano? Bueno, el escribano en la época colonial era una especie de notario.
era la persona que llevaba como los documentos legales de la época para los criollos y para los españoles. Esta casa aparece en el plano de 1623 que investiga Magdalena Corradain como asignada, como solar asignado al escribano don Juan de Vargas. Esa recuperación, ¿con qué objetivo quizá la hizo él? ¿Pensaba reconstruir un poco de lo que había o qué pretendía? Sí, la idea de Luis Alberto Acuña y del Instituto de Cultura Hispánica, como menciono yo cuando hago a veces visitas guiadas acá, era un poco esa tercera fase de la reconquista española, ¿no? Era posicionar la historia española como el elemento más importante dentro del patrimonio cultural del territorio colombiano, ¿no? Entonces la idea de él aquí era recuperar la casa para hacer un museo. La idea entonces ahora es ir a conocerla. ¿Por dónde empezamos? Vale la pena. Vamos a empezar aquí por el primer piso, una sala que llaman la Sala de los Lienzos, donde hay algunas piezas que me parecen muy relevante de mencionar. Entonces vamos a la Sala de los Lienzos. Vamos. Pero en la Sala de los Lienzos, Carlos, me siento como en una iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay acá? Digamos que estos son fragmentos de algunos retablos que en su momento hicieron parte de templos coloniales en el centro histórico de Tunja. Recordemos que ese periodo de los 50, Tunja sufrió unas demoliciones muy grandes por ese afán de modernidad. Estamos hablando del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla y digamos todo ese afán. Entonces todos estos elementos salen de esos templos porque empiezan a demolerse. Además las casas viejas de Tunja empiezan también a desaparecer por ese afán de modernizarse en el país. Este lienzo, por ejemplo, para mí es muy importante porque es un San Sebastián del siglo XVI que está atribuido a un pintor muy importante en su momento que fue Angelino Medoro, un pintor italiano. Al parecer fue discípulo del taller de Miguel Ángel en Italia, quien llega y recorrió Sudamérica un tiempo, vivió en Tunja unos 2, 3 años y produjo ciertas obras de una relevancia estética importante, y esta es la única que está en una colección pública y exhibida al público en un museo. Y esta otra obra, digamos, es otro ejemplo estético, es otra tendencia estética, es otro diálogo estético que tiene una influencia más de Andrea del Pozo, que es un pintor, digamos, podríamos decir, posterior al Renacimiento, más manierista. Pero lo más interesante de esta obra es que es de las poquísimas que se han encontrado firmadas y fechadas. Esta es una obra de principios del siglo XVII y eso a nivel de investigación en historia del arte, que digamos ha venido siendo revalorada y reevaluada en nuestro contexto boyacense, pues es bastante importante por ese elemento en particular. Hay otro lugar aquí que vale la pena visitar, el segundo piso. Vamos a mirar en el segundo piso unos espacios domésticos muy importantes y el artesonado, que tiene unos tesoros aún más importantes. Bueno. Y esta parte de la casa, Carlos, tiene espejos, muebles, pintura. ¿Se podría quizá recrear cómo vivía el escribano o cuál es la intención de lo que está acá? El interés de esta sala es recrear un poco el ambiente doméstico de la época, ¿no? Estamos pensando en unos españoles que llegan al nuevo Reino de Granada y me imagino yo tenían una nostalgia a propósito de la arquitectura española, por eso trataron desde la pintura mural emular esos grandes palacios europeos. Y en la pintura del artesonado construir todo un sistema iconológico que hablara de su docto, es decir, de sus bibliotecas. Estamos hablando en que Tunja tuvo una de las bibliotecas más importantes del Nuevo Reino de Granada, que estaba aquí a una cuadra, en la casa de Juan de Castellanos. Entonces, digamos como que toda esa cultura material obedece a eso, a
a una lógica de objetos al interior de un espacio, pero no era una decoración como actualmente la entendemos, sino era todo un sistema codificado, ¿no? El que entraba en esta casa sabía la casa de quién era y cuál era su estatus y cuál era su poder, ¿no? Si ustedes miran un poco, la pintura mural tiene mezclas entre lo ecléctico, entre lo profano, entre lo religioso, y todo eso está entremezclado. Iconológicamente hablando, se ha investigado muy poco sobre esa pintura mural, pero pienso que esa es una de las riquezas que tiene esta casa. Es una casa por descubrir, es una casa que puede narrar muchos más elementos. Todo eso que está por descubrir quizá es también todo el tiempo que necesitaríamos, pero que usted sí le ha dedicado. Así que, Carlos, gracias por mostrarnos la casa y pues le daré incluso las gracias en nombre de quienes podemos disfrutar esto, porque es de verdad otro de los grandes tesoros que tiene Tunja. Muchas gracias y excelente trabajo que usted está haciendo, porque además no solamente es para quien se da el lujo de ir a un museo, sino de quien a veces no lo tiene, usted se encarga de que eso llegue. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias y una invitación a que la gente venga y conozca esa Colombia que a veces no la tenemos muy clarita. Okay. Me llamo Juan Nicolás Suárez Montenegro, soy del grupo prejuvenil de otra integración folclórica de Colombia. El judío, la leyenda del judío errante. Se relaciona con una escultura que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo. ¿Qué? Ya regresamos con esta historia. Chao. Como de recuerdo se trata, son los escapularios, esos pequeños objetos que expresan devoción, los que nos permiten conocer a los habitantes de un lugar. Es el caso de Miriam Rojas, devota de la Virgen de Chiquinquirá y fabricante de estos objetos. Chiquinquirá para mí es mi terruño, es mi casa, es mi todo. Nací aquí he vivido, aquí crié a mis hijos, aquí estudiaron, pero ya volaron. Pero me gusta vivir en Chiquinquirá por la tranquilidad, por muchas cosas. Chiquinquirá es muy linda para vivir. Nuestra infancia fue al lado de los ferrocarriles nacionales. Mi papá era ferroviario, la familia bastante numerosa. El sueldo de mi papá no alcanzaba para mucho. Y mi mamita decidió que desde el hogar ella tenía que trabajar. Y así nos involucramos con el cuento del escapulario en Chiquinquirá, porque se vendía mucho y mi mamá tenía un puesto. Ella salía a trabajar todos los diciembres. Ella no la volvíamos a ver desde el 14 de diciembre hasta por allá, hasta 6 de Reyes. Mi mamá y todo el resto de la familia, desde muy tempranas horas de la mañana hasta el anochecer trabajábamos, porque mi mamá vendía muchísimo. En estas épocas ya no, será por tanta religión que hay o porque ya no están interesados, no sé, pero ya en estas épocas es muy poquito. Pero sí es muy gratificante sentarse uno a crear cosas, a crear escapularios, porque cada escapulario es diferente, no salen 3 iguales. En mis ratos de ocio yo me siento y yo me siento a trabajar allá y se me pasa el día. No se vende tanto, pero
pero por lo menos yo me siento contenta haciendo un objeto útil para la sociedad. De pronto a alguien le sirva. Si me iría para otro país y encontrar un escapulario hecho por mí o por mi mamá, yo creo que lloraría de emoción de saber que un escapulario haya trascendido al mundo. Me parecería increíble. Para mí es importante que todavía pregunten por un escapulario y que por lo menos yo no deje perder la tradición de mi mamá por un tiempo. Ojalá que alguno de los nietos de mi mamá algún día también pueda continuar con esta labor. Lo más que me hace feliz de ser boyacense es la gente, el tratado de la gente aquí en Boyacá es muy, como le dijera, muy colaboradora, muy querendona. Pues les hago un sancocho, les mato una gallinita. Chiquinquirá yo vengo de pagar una promesa, ahora que vengo santo, dame un besito, Teresa. Quedan cordialmente invitados, es un lugar muy especial para que nos visiten y nos acompañen. Yo vivo acá hace 8 años, soy de Medellín y yo les recomiendo los 2 panes típicos de acá de Samacá. La longaniza es el principal producto de aquí de Sutamarchán, es una fuente de ingreso. Lo que me hace feliz a mí es el ambiente de aquí del campo. Ojalá que alguno de los nietos de mi mamá algún día también pueda continuar con esta labor. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.